Pues bueno, los años de paro de la dictadura, yo como disponía de más tiempo, era estudiante de ingeniería agronómica, entonces disponía de más tiempo y decido intensificar mis actividades como pintor. Pero lo que yo hacía en aquellos años estaba muy influido por Portocarrero, por Picasso, por Lam y por Paul Klee fundamentalmente, entre otros pintores, ¿no? Y no me acababa de satisfacer lo que me salía, porque por aquí veía una influencia de uno, por allá la influencia del otro, y en la ingenuidad de los 20 años yo creía que tenía que ser original. Decidí entonces ver qué hacía para salir del atolladero aquel de que siempre había un tarrito de Picasso, un tarrito de Lam, una deformidad de la mitología imaginaria de Portocarrero y elementos así por el estilo que no eran míos. Y entonces en esa encrucijada decido poner a pintar a personas que no tuvieran cultura humanística ni conocimientos de pintura ninguno, para ver el resultado y tomar yo elementos entonces de su pintura para la mía. La idea era la creación de una especie de mitología imaginaria a la manera de la de Portocarrero, pero sin elementos de Portocarrero ni ninguno de los que ya mencioné, que eran influencias ajenas, y que no fuera un folclorismo directo, es decir, tratando de seguir el principio de falla de autenticidad sin literalidad, o lo que Bartók llamó folclore imaginario, en contraposición al folclore real. Entonces pues decidí poner a pintar a la gente que yo sabía que no tenía cultura humanística y que por supuesto no supiera nada de pintura, porque eso me garantizaba que ellos no tenían influencia de nadie, para tomar yo entonces elementos de su pintura. Y por supuesto, para que no saliera nada de folclore real, ni nada de eso, ni les hablé de Ouijas, ni de Madres de Agua, ni de otros elementos folclóricos, sino que les pedí, como yo estaba muy influido en aquel momento por las ideas del surrealismo, les pedí que pintaran monstruos, pero el resultado, y monstruos que estuvieran haciendo acciones absurdas, digamos inflando globos, empinando chiringas, o en estos inverosímiles, ¿no? Actitudes que no se sabía concretamente qué es lo que eran, lo que estaban haciendo entre ellos cuando se trataba de más de un monstruo en una sola obra. Pero el resultado fue que la gente estaba influida por el cine y empezaron a pintar robots y cosas por el estilo, ¿no? Y eso no me gustó, y entonces decidí pasar a otra fase, porque ninguna de esas obras sirvió. Y es decir, no me servía a mí, ni tenía en sí valor ninguno de ellas mismas, ¿no? Y decidí pasar a la segunda fase, que fue pedirle más bien un bicho, o sea, un animal inventado, que no fuera animal ni vegetal, o que pudiera hacer las dos cosas a la vez, inventado por cada cual, y que estuviera haciendo, por supuesto, una acción absurda. Primero le pedí el animal solo, el animal planta, o la planta, o el animal, según. Y en esa primera fase, pues me llevó unas cuantas sorpresas, porque hubo varios de estos pintores que ya desde el principio lograron un estilo original, dando un salto después de eliminar muchísima gente que no quiso seguir por una causa o por otro, o que no
no sirvió, esto se viene a definir en 3 grupos. El primero, que cuajó como tal, con personalidades definidas, cada cual con su estilo, con su manera, con su método, fue el del solar de la Comercial. El solar de la Comercial quedaba muy cerca de la tintorería de mi padre, y por esa razón empecé por allí, ¿no? Era gente que yo conocía desde que era niño, y esa gente, pues, no sé si porque vivían juntos en un lugar o el caso que la idea cuajó, y allí se fue un grupo de varias personas que tomaron la idea con interés y me esperaban cada vez que vivía, tenían una obra hecha, y bueno, yo le hacía el comentario y los alentaba y así. Entonces el grupo estaba formado, originalmente la primera que pintó allí fue Donatila, que pintó, porque se los pedí concretamente, a Donatila yo le pedí bichos marinos. Después se incorporó al grupo unos familiares de ella, Clementina Ortega y Nilo Vázquez, que también lograron un estilo muy personal, muy pocas obras. Y por último se incorporó Zoraida García, a la que le decíamos cariñosamente siempre la China, y Hola Mulato, y era muy entusiasta. Zoraida pintó en un mes como 60 o 70 horas. Es una especie de Amelia Peláez primitiva, y las obras eran muy interesantes, muy originales, y me interesaba muy particularmente la obra de ella, ¿no? Entonces se llamaba Puente Americano, detrás de la Audiencia. Allí vivía Armando Blanco, que era antiguo amigo mío de la infancia, y él tomó la idea con mucho entusiasmo. Desde luego pintó muchos dibujos que no servían, hasta que en definitiva un día se apareció con unos cuantos dibujos que sí servían. A casa de Blanco yo iba todas las noches, y entonces, para sorpresa mía, la esposa de él tomó la idea con el mismo entusiasmo de él, y todos los días me esperaban con varias obras preparadas y esperando orientaciones también, ¿no? Porque a veces yo les decía, mira, tienes muy recargada la esquina derecha, tienes que poner algo acá para compensar un poco la composición, el colorido por aquí tiene demasiado de un solo color, y ese color no está en el resto de la obra, y tienes que compensar también el color, y en fin. Debido a que se fue corriendo en la cuadra, que ahí se reunía gente por la noche a pintar bichos, pues se fue incorporando poco a poco gente de la cuadra, entre ellas la presidenta del comité, Elba, Lidia Hernández, Reina Bernal, que no llegaron a hacer pinturas propiamente, Elba sí, pero Lidia y Reina no, sino dibujos solamente. Armando Blanco es sobrino de una familia que tenía relaciones con mi familia, la familia de las Alemán Corrales, que eran tías de él, y a través de él pues me acerqué a ellas también con la misma petición de que me pintaran bichos. La primera que le hice la solicitud fue Panchita, debido a que yo veía que tenía cierta soltura en el dibujo, era costurera profesional, tenía soltura en el dibujo, y manejaba el creyón de dibujar sus modelos para coser con cierta soltura, y Panchita desde la primera hora ya servía. Entonces pintaba primero solamente el bicho, ella le ponía su nombre, Maclub, Carpalillo y otros nombres inventados muy bonitos por ella. Después pasamos a la fase de ponerle el medio donde el bicho pudiera desenvolverse normalmente dada su naturaleza, ¿no? Y un buen día desapareció Isabel, hermana de Panchita, con un paquete de dibujos, los primeros de ellos. Ella me los dio en un orden más o menos aproximado de composición.
Y para sorpresa mía, pues a partir de ya la cuarta o la quinta obra ya tenía un estilo personal. Las primeras muestran una pequeña influencia de Panchita, pero las otras eran totalmente personales y realmente creo que fue la que más pintó. Poco más tarde se incorpora Antonia, que firmaba Silveria, y Antonia pintaba en un estilo completamente distinto. Antonia se puede decir que era abstracta. Ya pintaba algo parecido a pencas de una planta desconocida y una especie como de vórtice de ciclón, algo por el estilo, al movimiento inglés llamado vorticismo, cosa de la que ella por supuesto no conocía nada, era una ama de casa. Y así se formó un grupo de la calle Maceo. La misma petición se la hizo a un vecino que vivía enfrente de las Alemán, Alberto Anido, que también desde las primeras horas se mostró ya interesado y original. Entonces empecé a reflejar todas esas rejas que yo veía aquí en la casa de pequeño, a través de las lucetas aquí de la casa que tiene rejas, las veía desde mi cuarto, y todas esas rejas me empezaron a inspirar una serie de motivaciones, la misma luz dentro de esta casa, las lucetas, como les he dicho, las persianas, todo ese mundo arquitectónico de ornamentación y también de necesidad por el clima, ¿no? Con lo referente a la persiana y a las rejas. Todo eso me fue motivando mucho, y inclusive las tejas, todo eso para mí era una especie de misterio, ¿no? Entonces yo me apoyé mucho en eso, pero a su vez también yo lo respaldé por la influencia de la cultura afrocubana, que eso me impactaba sobremanera. Esta cultura en la cual yo tenía nociones muy lejanas, no era como la cultura católica en la cual yo fui educado en un colegio religioso, y realmente no sé por qué yo reflejé más lo afrocubano que lo estrictamente religioso, lo católico. Entonces me volqué mucho en lo afrocubano, en lo campesino, entonces mezclé, hice como un ajiaco entre la arquitectura, el paisaje, el elemento campesino, el elemento negro, pero realmente lo negro cobraba una fuerza muy grande en mi dibujo. Y bueno, de ahí nacieron todos esos dibujos, de los cuales yo me sentía muy entusiasmado de hacerlo con Seoane, porque Seoane tenía una forma de entusiasmarlo a uno muy válida, y me entusiasmó mucho trabajar con él, y creo que las mejores cosas que yo hice las hice cuando estuve en ese trabajo, ¿no?, ligado con su mundo artístico. Entonces, temiendo de que ya le había hecho a Lourdes la proposición de que se fuera a trabajar con él en la universidad como secretario, mecanógrafo, en vista de que Armando había dejado de trabajar en la Audiencia y que le había ofrecido trabajo en la Escuela de Artes Plásticas de Cienfuegos, yo me di cuenta de que fue lo que pretendía era disolver el grupo. Y tratando entonces de que antes de que él lo lograra, quedara alguna constancia del trabajo que se había hecho, pues preparé una exposición aquí en lo que era la Casa de la Cultura, donde radicaba la Dirección Provincial de Cultura. Bueno, lo que yo no podía imaginarme es la trascendencia que iba a tener la idea esta de pintar bichos, porque el hecho de que Feijó se interesara por eso y que garantizara la divulgación en la revista Islas primero y Signos después, pues hizo que muchísima gente se dedicara a pintar bichos durante 30 años. Hice unos 200 dibujos ya basados en ideas tomadas de los cuadros de los pintores del grupo que ya estaba prácticamente disuelto. Yo le di los materiales a casi toda esta gente, los materiales con los que yo pintaba, y yo viendo que eran todos mucho más originales que yo, y como pintores mejores que yo, decidí dejar de pintar.
Thank you.